Buenas tardes. Comenzaremos con la opción número 1-2, que es conocer la interfaz gráfica que nos ofrece el Excel para poder trabajar en ella. Como les dije anteriormente, el Excel es una planilla electrónica. La diferencia de las antiguas como el QPro, el Lotus, eh, solamente tenían poca capacidad de almacenamiento. Las funciones que actualmente tiene el Microsoft Office versión 10.0 ofrece una gran variedad de funciones estadísticas, de base de datos, de búsqueda, e incluso hace ya más de dos versiones que nosotros podemos programar con algunas subrutinas o procedimientos en Visual Basic. Pero esto ya sería para los usuarios de un Excel avanzado. Nosotros solamente nos vamos a dedicar a lo que es el Excel básico. La interfaz gráfica nos ofrece una serie de pestañas que están agrupadas según eventos, según funciones. No así en la versión 97, que era el uso de los famosos menús contextuales, donde era difícil acceder a un cierto icono para ejecutar alguna acción determinada. Había que recorrer casi todos los menús superiores. Después del 2003, el 2007, perdón, y el 2010, ya agruparon las pestañas de acuerdo a las funciones. Para este caso, en la función inicio están agrupadas casi toda la mayoría de las funciones básicas que tiene el Excel para darle formato a las celdas o al ingreso de información. Cuando hablamos de la interfaz gráfica, tenemos que tener claro nosotros que el Excel está compuesto por filas y columnas. Las filas están definidas por números que van desde el 1 hacia el 1.040.000 y tantos mil filas en forma horizontal. Y además están divididas por columnas. Las columnas están definidas por letras. Si ustedes se fijan, va de la A hasta la O, lo que podemos visualizar en nuestra pantalla. Si bien es cierto, nosotros tenemos hacia la derecha una cantidad grandísima de columnas que llegan hasta la XFD. Comprenderán que terminan en la Z, después comienzan combinaciones de dos letras, A, B, y así sucesivamente hasta empezar con combinaciones de tres letras. Por lo tanto, la cantidad de información que nosotros podemos ingresar en una planilla es bastante. Las versiones anteriores del Excel, nosotros teníamos la Excel 2003 que tenía hasta 16.384, partieron con 8.192, que fueron las primeras planillas electrónicas, llegando después hasta 16.384 y ahora tenemos 1.040.000 y tantos mil filas hacia abajo, y hacia la derecha tenemos columnas hasta la XFD. Esto no reviste mayor importancia saber la cantidad de columnas y la cantidad de filas, sino saber qué es lo que es una celda. Si ustedes se fijan, yo estoy seleccionando ahí diferentes celdas. La celda es una intersección de una fila con una columna. Y es en estas celdas donde nosotros podemos ingresar información. Es ahí donde nosotros ingresamos datos, ingresamos fechas, texto, ingresamos fórmulas aritméticas y funciones. Lo que veremos al final del primer módulo del básico, lo que son las funciones. Lo primero que debemos aprender es cómo se ingresa información en una celda. Nosotros podemos seleccionar de manera automática con el cursor del mouse directamente la celda donde nosotros queramos ingresar información. O a su vez podemos desplazarlos con las teclas de navegación hacia la derecha o hacia abajo hasta llegar a la celda que nosotros queremos ingresar información. Les sugiero que lo hagan con el cursor del mouse, que es en forma más directa. Para este caso puntual, nosotros no estamos posicionados en la celda que la compone la columna B con la fila 4. Si ustedes se fijan, cada vez que nosotros nos movilizamos por diferentes celdas, en la parte superior izquierda, en el cuadro de nombres, va cambiando la dirección de la celda. ¿Por qué es importante saber? Porque cada celda tiene una dirección única para una hoja. Si ustedes visualizan en la parte inferior, nosotros tenemos por defecto tres hojas. Nosotros estamos trabajando en la hoja 1 y en la celda B5. Todas las celdas tienen una dirección y la dirección está definida por la letra que identifica la columna
seguida por el número que identifica la fila. Por lo tanto, si yo selecciono esta celda tiene la dirección B3. Todas las direcciones son únicas para cada hoja. No hay dos celdas con la misma dirección en una sola hoja. Pues bien, nosotros vamos a seleccionar la celda B5 y vamos a ingresar un texto. Hola, amigo. Nosotros tenemos diferentes maneras de ingresar un valor, un texto o una fórmula a una celda. Puede ser escribiendo la palabra amigo y presionando el ticket de OK. Si nosotros presionamos el ticket de OK, nosotros ingresamos recién este valor a la celda. Si ustedes se fijan, ahora ese valor quedó ingresado en la celda B5. Como es un texto, los textos se justifican hacia la izquierda. Vamos a escribir una palabra un poco más pequeña para que veamos la diferencia. Ahí lo que hizo fue asumir un autorrelleno. Como yo escribí hola y abajo estaba hola amigo, él supuso que yo quería escribir nuevamente hola amigo. Vamos a cambiar la palabra por chao. Si ustedes se fijan, el texto quedó justificado a la izquierda. Ahora, si nosotros seleccionamos otra celda e ingresamos un número, el número automáticamente se justificará a la derecha. Esto es para conservar el orden de los números para efectos de las unidades, decenas, centenas, unidades de mil y así sucesivamente. No así los textos que se justifican a la izquierda, ya sea por el margen de las hojas. Esto no quiere decir que estos textos y estos números van a quedar para siempre justificados como lo hace el Excel en forma automática. Nosotros podemos cambiar esta justificación seleccionando la celda B4 y presionando los iconos que me permiten a mí tanto justificar al centro o a la derecha un valor en una celda. Les sugiero que los números los dejes justificados a la derecha. De esta manera nosotros podemos visualizar mejor la cantidad de números que hay. Porque si ustedes se fijan, vamos a ingresar siguientes números en la parte inferior. Yo estoy presionando la tecla Enter para ingresar el valor dentro de la celda. ¿Se fijan? Así ustedes pueden visualizar automáticamente estos cuatro valores que acabo de ingresar con su unidad. Y sabemos que la celda B9 es la celda que contiene el número de mayor importancia. Ahora, si ustedes justificasen estos valores a la derecha, es más difícil visualizar los contenidos de los valores. Por eso que les sugiero que mantengas la justificación a la derecha de los números. Pues bien, una vez que nosotros hemos ingresado valores, existen la forma, cada celda contiene su dirección que es única. Para el número 34, nosotros sabemos que la dirección de esa celda es la B10. No así el valor número 67 que está en la celda B7. Una vez que ustedes puedan navegar e ingresar información en las celdas, ustedes necesitarán grabar este archivo. Si ustedes no son capaces de almacenar la información, no van a poder utilizarla en el futuro. Recuerden que la información es lo más importante en un sistema computacional. No existe otro motivo por el cual las empresas actuales desarrollen mayores tecnologías si no es por el manejo de la información. Por lo tanto, les sugiero que una vez que ustedes hayan ingresado sus primeros valores, tienen que grabar esta información para ser utilizada en el futuro. De la siguiente manera. Para grabar un archivo en Excel, tienes que irte a la parte superior de la pestaña Archivo. Acá tú puedes grabar el nombre. Como este archivo nunca ha sido grabado, te va a pedir que le ingreses el nombre por defecto y la carpeta donde quieres dejar estos documentos. Si tú le colocas, le vamos a ingresar primera clase y vamos a presionar guardar. Fíjate que por defecto te había dado el nombre libro 2. Si tú le pones guardar, automáticamente asume el nombre que le acabas de dar al archivo. Esto es porque el archivo nunca ha sido grabado anteriormente. Ahora, si tú ejecutas modificaciones, ingresas nuevos valores, nuevos textos, ¿cierto?, a tu archivo,
Basta con solamente presionar el icono del disquete para poder guardar la información. Y él te va a guardar lo que había anterior más las modificaciones. Ahora, si tú quieres mantener el archivo original con la información que tenía y este segundo que tú le agregaste dos celdas más y no quieres perder el primero, tú tienes que obligadamente irte a la opción archivo y seleccionar guardar como. Y ahí él te va a sugerir el nombre que tú le pusiste anteriormente para que tú puedas modificar por la segunda, por el segundo archivo. Ejemplo, le vamos a poner segunda clase y presionas guardar. Automáticamente debiera cambiarte el nombre por segunda clase. Esa es la manera de poder grabar información en Excel para poder utilizarla en el futuro.